Oh, confío y espero. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Hola, sí. Hola, hola, sí. Regina Cheli. Aleluya. 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 Sí. Hola, sí. Aleluya. Hola, sí. Hola, hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Hola, hola, sí. Sí. Hola, hola, sí. Sí. Hola. Hola, hola, sí. Hola, sí.
Hola, hola, sí. Hola, sí. Hola, hola, sí. Ave María Purísima. Buenas tardes, queridos hermanos. Nuestra Santa Misa del día de hoy es en acción de gracias a la Santísima Trinidad, María Auxiliadora, San José, San Miguel Arcángel, Jesús Misericordioso, Santa Rita de Casia, San Juan Bosco, San Antonio, Rosa Mística, San Francisco, San Cayetano, Santa Catalina, San Benito. Rezamos por los cumpleaños de Hortensia, Mailén. Rezamos por el trabajo de Justo, Nicolás, Teresa, Roberto Carlos, Margarita, Adriana, Mariela, Cintia, Roberto, Carlos, Oscar, Ricardo, Gustavo Adolfo, Dionisio de los Santos, José Carlos, Elvio, Romina, Cristian, Lourdes, Alberto. Rezamos por la salud física y espiritual de la familia Noguera Rodríguez, Villalta Noguera, Ruth, Marina, Rafaela, Victorina, Rosana, Ángel, Matías, Darío, Jorge David, José Darío, Emeterio, Nelson, Rosa, Elpidio, Fátima, Karen, Avelina, Diosnel, Lucía, Marcelino, Rosy, Verónica, Zadkiel, Mailén, Miriam. Rezamos por el agradecimiento de la cirugía de María Avelina, por la recuperación de Carlos Aguilera, por el proyecto de Leticia Elvio. Rezamos por las familias Collar Lovera, Fernández, Minela Ferreira, Duarte Irala, Minela Doldán, familia Cardoso, familias Curra, Insaurralde, Portillo. Rezamos por la conversión de Gustavo Adolfo, Nidia Beatriz, Dionisio, Julio César, Venancia, María Mafaldo. Rezamos también por nuestros hermanos difuntos, Germán, Santiago, Pedro, Juana, Nidia, Miguel, Constantino, María Justa, Francisco, Sonia, Juana Bautista, Mario, Carlos, Juan, José, Eduardo, Cristina, Josefina, Estela, María Josefina,
Alfonso Cardú, Trifona, Florencia, Antonia, Spim, Lorena, Clementina, Don Francisco, Hugo, Asunción, Carlos, Romualdo, Aurelia, Gervasio, Ilia, Eusebio, Jorge Blas, Carmelo, Fania, Juan Antonio, Mauricia, María Magdalena, Evaristo, Rufino, Isabel, María Atanasia, Victoria, Virilo, Javier, Feliciana, José, Simeona, Fermín, Tomás, José Antonio, Fidel, Silvana, Romualdo, y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, en este día santo celebramos la victoria de la vida sobre la muerte y del amor de Dios que lo renueva todo. La resurrección del Señor llena nuestros corazones de esperanza y nos llama a vivir como hombres y mujeres nuevos. Con alegría pascual nos ponemos de pie para comenzar esta Eucaristía y recibir al sacerdote que en nombre de Cristo presidirá nuestra celebración. Cantemos juntos. La cruz Él se dio un camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable el amor incuestionable que nos ha ofrecido. Ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz nosotros Él se dio. ¡Viva Cristo resucitado! Fuerte aplauso entonces también para nuestra comunidad resucitada. Hoy, en este miércoles de la octava de Pascua, ustedes saben que del domingo de resurrección hasta la próxima semana, es decir, hasta el próximo domingo, es como si fuese un solo día, como si fuese un solo día. Por eso la iglesia nos invita a estar con ese júbilo, cantar el Gloria, pedir sobre todo que la resurrección del Señor se prolongue como si estuviésemos viviendo ya la eternidad, porque eso quiere decir resurrección. Entonces, a pesar de que nosotros podemos entender que pasa toda la semana, la octava, 8 días, entonces, sin embargo, es como si fuese un solo día. La perpetuidad, la eternidad de Dios en nuestra propia existencia por medio de la resurrección. Y hoy también, como Ñandeyarañe, hoy queremos agradecer, 4 años estamos cumpliendo hoy. Un 8 de abril del 2022 comenzaba por primera vez a salir Ñandeyarañe en forma ininterrumpida, ya con las programaciones de carácter siempre educativo, pastoral para nuestra iglesia paraguaya. Y bueno, y entre todas las alegrías, hoy también el cumpleaños de Maylén, 6 añitos, un fuerte aplauso para Maylén. Bueno, ahí está presente. Y seguimos rezando por la salud física de Neri Rolando, Ovidio, Rafaela, Clara y Joana. Y también por Juana, 18 años de su fallecimiento. Es tu abuela, ¿verdad? Entonces rezamos también por su eterno descanso. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía, queridos hermanos. Los que puedan se van a arrodillar, vamos a cantar y yo voy a pasar también para hacer la aspersión
en este momento en que la Iglesia también nos indica que somos lavados y renovados con la fuerza de su resurrección. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración solemne de la resurrección de tu Hijo, concédenos por tu bondad que este júbilo alcance su plenitud en la Pascua del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. La palabra de Dios nos anuncia hoy la gran noticia. Cristo ha resucitado. El Señor, vivo y presente en medio de su iglesia, nos habla y renueva nuestra esperanza. Con el corazón atento, escuchemos su palabra.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento, que ponían diariamente junto a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: «Míranos». El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó de inmediato. Se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era él el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo, llamada La Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Alégrense los que buscan al Señor, alégrense los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Alégrense los que buscan al Señor, gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. Alégrense los que buscan al Señor, descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. Alégrense los que buscan al Señor. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Alégrense los que buscan al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte, lo crucificaron. Nosotros esperamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que se sucedieron estas cosas. En verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho.
Pero a Jesús no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de corazón y entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando con todos los profetas, los interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llega ¿cómo se puede hacer un solo día? Porque la fuerza de la resurrección es tan hoy lo que se nos presenta a través de esta primera lectura. ¿Y qué es lo que sucede en este capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles? Dice que Pedro y Juan vienen como para siempre, como para rezar. Ellos son judíos, se van al templo, van a entrar por el lugar donde dice que estaba la puerta hermosa, van a entrar, y allí es donde se encuentran con este paralítico de nacimiento, ¿verdad? Entonces, como siempre, que está esperando alguna limosna. Recordemos que la parálisis en la Biblia, el paralítico, es aquel, no solamente el que no se puede mover, jatambao, bebina, pobrecito, ¿verdad? Tiene la pierna dura o lo que sea, sino que sobre todo, queridos amigos, en un sentido teológico, en la Biblia nos está hablando. Nosotros puede ser que estemos demasiado bien, pero sin embargo somos paralíticos, porque ya no fue gran cosa. Entonces quiere decir una comunidad paralítica, una comunidad enferma, una comunidad que, claro, al no moverse, está esperando siempre que vos estás esperando alguna limosna de mi parte, que yo no tengo nada, no tengo, ¿cómo dice? Ni oro ni plata. ¿Cómo dice? No tengo ni plata, no tengo ni oro ni plata. Dale, cuí. Bailame de. Y ahí entonces te hace entender qué es lo que el cristiano puede dar a su comunidad. Baila ella meta a María Auxiliadora como capilla, a nuestro barrio. ¿Qué es lo que podemos dar? Servicio. Bueno, y ese servicio que nosotros podemos dar, o debemos dar como consecuencia de ser hombre desde ahora resucitado, es decir, donde actúa la fuerza. Ustedes saben que justamente en griego la palabra espíritu se dice neuma, neumático, el neumático, pero rueda el neumático, el aire, la fuerza. Y entonces el neuma, el espíritu, es lo que nos anima, de ahí viene el ánima también, el animador, el que tiene ánima, el que tiene fuerza, el que tiene espíritu. Hemos de comunidad. Entonces cuando nos está hablando aquí, como consecuencia de la resurrección, porque ellos continúan y se van al templo para rezar, Pedro y Juan, como buenos judíos.
que entendieron, bueno, la resurrección de Jesús, estaban todos cabizbajos, todos tristes, pero sin embargo ellos siguen confiando. Y es aquí donde entienden que la fuerza del Espíritu del resucitado actúa en la vida de ellos. Y por eso le dice claramente, no tengo oro ni plata, pero lo más importante e interesante es lo que continúa. En nombre del Señor. Lo que tengo, lo único que tengo es que en nombre del Señor te puedo decir, levántate y camina. No nos quedemos con las cosas externas y no pensemos que es porque hacemos a alguien que está paralítico o a alguien que está allá en el hospital, ya hallamos un guarayo, yo toco página, ya lleva. Sino que aquí el ánimo, el espíritu y la fuerza es lo que tiene que reinar y es la fuerza del resucitado. ¿Será que nuestra comunidad es resucitada dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestra pastoral, dentro de nuestro compromiso? ¿Qué era? Yo escuché que estaban pensando hacer algo. ¿Qué es lo que estaban queriendo hacer en estos días en la comunidad? Bueno, eso sí, eso para entusiasmar espiritualmente, pero después también como construcción, escuché que estaban... van a cambiar el piso. Bueno, entonces, para cambiar eso, evidentemente que cada uno tiene que por lo menos 1 metro cada uno. Si añe comprometemos a 2 metros, ¿cuánto cuesta 1 metro? ¿Cuánto cuesta 1 metro? 95.000 bañes. Bueno, 2 metros, 200.000 la meta bebé. Si añe comprometemos. Después todo cada uno tiene que poner. Va, la llevo que bueno, no es para llevar petercio. Ya llevo peteta, claro que sí. Ya llevo peteta cuando todito cada uno dice, sepa, y te dicen 1.000 baños. Ahí veo lo que están mis primas, cada uno me meta dice, en nombre, ahí ya está, estamos ahí. Ustedes saben, hemos ahí. Porque ella es la que a mí, mira, ella sacó loya, eso quita, estamos ahí. Ella es mi prima, Kika, de parte de mi mamá. Su papá es mi tío, hermano de mi mamá. Ya fallecieron ya, ¿verdad? Ahí están mis 3 primas. Y Kika es la que a mí me cuidó cuando yo era chiquitito. Por eso que yo soy bueno y por eso ella enseguida me voy a poner ahí. Ánimo, ¿verdad? A él así voy a de chiquitito. Moscoy para ir el greco, para ir Juan Carlos y yo. Ella nos crió, ¿verdad? Cuando éramos chiquititos, de chiquitito. Bueno, entonces se dan cuenta, queridos hermanos, qué importante que es vivir la Pascua, el ánimo, el entusiasmo. Entonces, eso que ustedes van a hacer aquí, entonces ahí es donde se tiene que ver el espíritu y el ánimo y la fuerza. Pero yo, ya que Ñande Yarañé está televisando, y ahora mismo más o menos unas 500.000 personas están viendo en todo el Paraguay. Hoy, que nosotros cumplimos 4 años de Ñande Yarañé, 4 años de televisión paraguaya, a las 12, o sea, a las 0 horas del 8 de abril del 2022, ahí desde nuestro lugar de transmisión, ¡pah!, salió y comenzó a transmitir Ñande Yarañé hace 4 años. De forma ininterrumpida, ya es, evangelizando, transmitiendo. Bueno, ese espíritu del resucitado es lo que a nosotros también hoy nos tiene que mover. Esa es la fuerza. Entonces, todo lo que va a venir, ¿verdad?, todo lo que vamos a hacer, siempre es en pos de la comunidad. Y por eso, ya que Ñande Yarañé llega a tantas familias, a tantas personas, yo también le miro a la cámara ahí, no sé si Diego me pone lo bien, primer plano hoy, y le digo a esa gente que nos está escuchando y están rezando con nosotros desde la parroquia, o mejor dicho, de la capilla aquí, María Auxiliadora de la comunidad. Si aquí queremos cambiar el piso, así es que 100.000 guaraní, todos ustedes que están viendo también la televisión ahí. Así es que vemos más que un día bella llevo beteta, pero el día que nos colaboren, ven ya política, ven ya pobetea, ven hace politiquero meina, ven veo político, yo les prometo que vamos a hacer el puente, ven llevo bete vamos. Después la río, allá ya pota y la río. Ando ya pues la soy el arroyo lambarema, a ver, manomba la gente, bueno, se dan cuenta.
Entonces, eso le pedimos también a toda la gente. Hay muchísimos devotos de María Auxiliadora, muchísimos. Así que yo les pido ahí a todos esos que nos están siguiendo hoy, como devotos, aunque sea, no me vino yandela 1 metro de piso, aunque sea medio metro PMS. ¿Listo? Imagínense si cada uno medio metro ahí nos dan un 50.000 guaraníes cada uno de todos los que están celebrando esa misa. ¿Cuánto es el presupuesto total? 21 millones, ya. 21 millones, entonces toditos juntos, enseguida ahí, todos los devotos de María Auxiliadora nos tienen que ayudar y que están acompañándonos a través de esta misa. Bueno, pero ese es el espíritu del resucitado. El resucitado no es solamente que dice, mira, etcétera, y pone ahí, pero ya de ya resucitar, ya de ya no está más en el sepulcro, sí, no está más. Pero ¿qué está haciendo? ¿Dónde está? Y está entonces en el corazón de cada uno de nosotros. Jesús ya no está en el sepulcro. Jesús está vivo. ¿Por qué? Y porque está en nosotros, está en nuestra casa, está en tu vida, está en tu espíritu, en tu deseo de hacer bien las cosas. Y eso es lo que hace aquí Pedro y Juan. Yo, dice, no tengo ni oro ni plata, pero en nombre de Jesucristo levántate y camina. Y eso es lo que necesitamos, queridos amigos. Se levantó, dice, de un salto enseguida. Tomó su camilla, evidentemente entonces. Quiere decir que cada uno de nosotros ahora somos los otros Cristos. Porque si Cristo pasó haciendo el bien, si Cristo resucitó, si Cristo sanó a los enfermos, si Cristo les devolvió el espíritu y el ánimo a las personas, ahora nosotros que somos cristianos tenemos que hacer lo mismo. Ese es nuestro objetivo y esa es nuestra misión. Así que, queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor esta gracia. Primero vamos a comprometernos nosotros y desde este compromiso vamos a movernos. Y vamos a pedir al Señor entonces que nos ayude y vamos a pedir al Señor entonces que nos dé su ánimo, el espíritu del resucitado. Que así sea. Y viva Cristo resucitado. Nos ponemos de pie y vamos ahora a presentar nuestras intenciones al Señor. Para que la Iglesia, iluminada con la luz del resucitado, anuncie el mensaje pascual a todos los hombres, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los pueblos, sumergidos en las tinieblas de la guerra y de la opresión, reciban la luz y la fuerza de Cristo resucitado, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los que sufren encuentren en la resurrección de Cristo la esperanza para seguir luchando, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestros hermanos difuntos participen con Cristo de la victoria gloriosa de la resurrección, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros, celebrando la Pascua del Señor, demos testimonio con nuestra vida de la esperanza que brota de su resurrección, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir también por todas las personas que hoy nos piden oraciones. Hoy estuvimos en vivo y en directo transmitiendo mucho tiempo con Yandeyarañi. Hicimos ese ejercicio un poco para entrar en una comunicación directa con todos los que están siguiendo y se están formando también con la propuesta evangelizadora de Yandeyarañi. Y muchas personas entonces por eso nos piden rezar por sus intenciones. Vamos a rezar por la salud de la señora Jacinta Esperanza y también su hija, que ella pide oración. Entonces también vamos a rezar por la señora Mirna Garcete, también la señora Aurora, viuda de Cabrera, también por la señora Sara Medina, por la señora Felisa Ramírez, por el señor Félix Sosa y su señora también. Entonces, vamos a pedir verdaderamente que el Señor les dé aquella gracia que necesitan. Hoy, al comunicarse con nosotros, nos pedían oraciones. Y también recordando y agradeciendo un añito más de Mailén, que cumple 6 años ahí. Muy bien. También vamos a pedir por la salud física de Nelly Rolando, Ovidio, Rafaela, Clara y Joana. Y rezamos por Juana
18 años de su fallecimiento. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a traer nuestras ofrendas. Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, es la ofrenda perfecta al Padre. Llenos de gozo pascual, presentemos con el pan y el vino nuestro deseo de dar testimonio de vida que Él nos ha regalado. Bendito sea, Señor, por el reino de la caridad. Pan de vida, bendito seas por siempre, Señor. De pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta con bondad, Señor, el sacrificio de nuestra redención y obra en nosotros la salvación de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Yara Jesucristo, de mano Yahweh, Yahweh fiare y coveye bjan, ello yande yara ello. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, y rezamos especialmente hoy agradeciendo los 6 añitos de Mailem. También te pedimos, Señor, y rezamos por la salud física de Nerio, Rolando, Ovidio, Rafaela, Clara y Joana. También por la salud de nuestros hermanos que están acompañándonos desde el canal de Yarañé. Rezamos por Jacinta Esperanza y por su hija, también pide oraciones. Mirna Garcete, Aurora Viuda de Cabrera, Sara Medina, Felisa Ramírez, Félix Sosa y señora. También te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente hoy por Juana, 18 años de su fallecimiento. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivió en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Cristo ha resucitado y nos hace partícipes de su vida nueva. Acerquémonos a recibirlo en la Eucaristía, para renovar nuestra esperanza y fortalecer nuestra unión con Él. Comunión espiritual. Creo, Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Gracias, mi Dios. Amén. Santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame hacia ti, para que con tus santos te alabe por los siglos. Alabado sea Jesucristo. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Queremos dar la cordial bienvenida también a todos los hermanos que nos acompañan a través de las diferentes plataformas de Ñadeyarañé. Y como dice la liturgia, en este día en el que celebramos a Cristo que ha vencido a la muerte, y con Él, asociados a su vida divina, ni siquiera el sepulcro lo pudo contener. Hoy por eso nos alegramos por este signo que nos acerca a ese misterio,
a ese misterio que ha renovado nuestra esperanza y nos ha devuelto la dignidad, a ese vínculo eterno que ha establecido el Hijo unigénito del Padre en Él, para que podamos ser, como diría San Pablo, hijos en el Hijo. Por eso nuestras felicitaciones desde la Capilla María Auxiliadora para todos aquellos que nos acompañan en este día de la Pascua de Resurrección, la Pascua gloriosa de Cristo. También peregrinando nosotros para llegar a nuestra propia Pascua que rogamos y esperamos que también sea en Él y en su misericordia gloriosa. Por eso también nuestra alegría hoy, en este tiempo, en esta octava, por estos 4 años de vida en el ámbito de la comunicación de este canal y este emprendimiento que tiene como director al presbítero Víctor Cabañas. 4 años trabajando en pos de anunciar la verdad que no es un concepto, sino la verdad que es una persona. Y esa persona se llama Jesús. Y esa verdad que anunciamos es ese centro. Él, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se ha encarnado en María y en Él también nosotros hemos nacido a una vida nueva a través del bautismo. Por eso nos alegramos con este enorme e inmerecido regalo en su gracia que nos da. Y querido Padre Víctor, queremos también rogar por ti, rogar por tus intenciones, rogar por este proyecto que el Señor ha puesto en tus manos. Un proyecto que sabemos que no es fácil, un proyecto que tiene también obviamente sus responsabilidades, pero como no, también sus desafíos. ¿Sí? Anunciar esta verdad. Y el apoyo de una comunidad cristiana activa que anuncia y a través del canal de Ñandayarañe también se anuncia la verdad. Y nos unimos, este es el mandato, que hoy suena aquella pregunta que habían hecho los ángeles a aquellas mujeres. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Esa es nuestra gran alegría. Por eso, querido Padre Víctor, queremos hacerte entrega y queremos cantar contigo nuestra alegría y compartir también con todos los que nos acompañan este hermoso y precioso emprendimiento de los 4 años de Ñandayarañe. Así que, Padre, vamos a cantar todos juntos fuerte por este 4º aniversario dentro de la octava de Pascua. Feliz 4º aniversario, feliz 4º aniversario Ñandayarañe. Y también, Padre, recordar a todos los que nos acompañan que están abiertas las posibilidades de seguir apoyando económicamente también, y también obviamente a través de sus oraciones para que esto pueda seguir, porque tiene su costo, tiene obviamente su mantenimiento y 24 horas transmitiendo esperanza y verdad, que es Cristo. Así que un aplauso nuevamente. Muy bien. Allá también está, miren, todos los que llegaron, la alcancía de Ñandayarañe para apoyar este emprendimiento. ¿Sí? Mañana transmitimos desde la Parroquia Virgen del Carmen de Villa Elisa a las 19 horas y por eso también queremos alegrarnos por todo esto. ¿Sí? Bueno, mientras el Padre le da también el cumpleaños feliz a nuestra querida, ella es nuestra pequeña cristiana, que está siempre en todas las celebraciones litúrgicas, y vamos a cantarle también a ella. Que los cumpla. Que los cumpla.
Muy bien, avisos generales, pueden tomar brevemente asiento. Este domingo tendremos la Eucaristía del día del domingo de la Divina Misericordia de Jesús a las 8 horas. Pueden traer sus imágenes, sus cuadros de Jesús de la Divina Misericordia y vamos a rogar también para que esto se bendiga, estos se van a bendecir, y aparte de eso también para que vamos a rogar a Santa Faustina por todos los enfermos, particularmente por ellos, sí, para que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y ponemos nuestras intenciones a aquellos que nos acompañan a través de las plataformas digitales de Ñandeyara Ñe'e. También está en venta la adhesión de nuestra apoyada, que es este domingo a partir de las 12 horas en la casa de la hermana Celia. Tiene un costo de 20.000 guaraníes para aquellos que quieran apoyarnos, ya que nuestra fiesta patronal, la fiesta de nuestra titular, ya está en puerta. Ya estamos prácticamente a un mes y un poquito más del día del inicio de nuestra gran novena en honor a la titular, a María Auxilio de los Cristianos, y como no, pues obviamente también para seguir e iniciar ya el cambio, el reemplazo de este piso, para regalar esto a nuestra madre de manera concreta, aparte obviamente de las actividades pastorales que vamos realizando. Están cordialmente invitados aquellos también a colaborar con nosotros. De esta forma, les quiero pedir que nos pongamos en pie y saludamos a la Reina del Cielo. Reina del Cielo, alégrate, porque a quien has merecido llevar en tu seno, ha resucitado como lo ha dicho. Ruega al Señor por nosotros, porque en verdad ha resucitado el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María Santísima, auxilio a los cristianos. Oración final. Padre, los sacramentos de tu Hijo que hemos recibido nos renueven espiritualmente y nos conviertan en nuevas criaturas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo agradezco también siempre a la comunidad María Auxiliadora, porque siempre hace mucho que estamos compartiendo, ¿verdad? Muchísima gente también ya les identifica a ustedes dentro de Ñandeyara Ñe'e, ¿verdad? Por el servicio y por tantas cosas lindas que ustedes siempre ponen a disposición. Muchísimo también identifican a María Auxiliadora por el servicio, por ejemplo, de los jóvenes, cuando los acontecimientos, cenas, almuerzos y muchas actividades, y sobre todo también la animación litúrgica que suelen hacer aquí. Entonces, al agradecer estos 4 años de vida de Primer Canal Católico, vamos a seguir pidiendo a nuestra Madre María Auxiliadora, porque también nosotros pusimos esta actividad de evangelización en manos de María Auxiliadora. Lo hemos consagrado bajo sus pies, bajo su manto. Así que ahora vamos a recibir la bendición final. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo resucitado, y viva María Auxiliadora, y viva Don Bosco, y viva nuestro primer canal católico Ñandeyara Ñe'e. Fuerte aplauso.